que le intentó hacer de todo. Él dice que lo intentaron hipnotizar, drogar y envenenar. Valiente amigo que se consiguieron. Sí, y eso que eran íntimos, Mari. ¿Qué tal hubiera sido el enemigo? Acá se empezaron, digamos, él después de que soltó toda la información de cómo era la manipulación mental mediante la propaganda nasty, utilizaron estas mismas técnicas en contra de él. Acá es donde nosotros empezamos a ver una de las primeras técnicas de esos institutos de control mental, que es el trauma para desprogramar al individuo y volverla a programar o reprogramarlo de acuerdo a los deseos del controlador. Ya lo vamos a ver más en detalle. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Cristian Serna y esto es Enigma Adimensional. Hoy tenemos un súper tema y es el instituto o los institutos de control mental. Sean bienvenidos. Hoy tenemos un súper programa y es los institutos de control mental a cargo de Oscar Camilo Cuervo. Hola Cuervo, ¿cómo estás? Hola Cristian, hola audiencia, buenas noches, buenos días, buenas tardes, ¿cómo están? Hola Víctor, hola Sebastián. La verdad muy emocionados. Estoy súper impaciente por empezar a hablarles sobre los institutos de control mental, porque pues la investigación realmente me llevó un camino mucho más inesperado de lo que yo estaba previendo para pues hablarles de estos institutos, pero ya les empiezo a contar. Seguimos. Súper, listo. Bueno, vamos a presentar a nuestros dos compañeros de siempre. Por favor. Sebastián, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Cristian? ¿Cómo van, muchachos? Muy buenas noches a todos. Bienvenidos una vez más a nuestro canal. Pues impacientes, sí, estamos por este tema. Realmente ha sido un poquito complicada esta grabación, pero bueno, ya por fin estamos acá. Ahí como lo ven, ya estrenan otros dos micrófonos, estrenando Neonflex. Disfrutando de las nuevas adquisiciones. Bastante contentos. Sí. Hola a todos, mi nombre es Víctor Alarcón. Ya como lo han mencionado, estamos, pero mejor dicho, impacientes. Han sido procesos de aprendizaje y con estos nuevos implementos esperamos que este programa, mejor dicho, una mamacita, una excelencia para grandes y chicos y todos los gocen el día de hoy. Perfecto, listo. Entonces, vamos a hablar hoy de institutos de control mental. Ahora sí entremos en materia. ¿Qué es eso? Bueno, muchachos, yo antes que empezar a comentarles, yo les pregunto a ustedes, porque me imagino que a la audiencia también le pasará lo mismo. Y se imaginan algo de lo que son los institutos de control mental. ¿Ustedes qué saben o ustedes qué conocen que son institutos de control mental? Bueno, como su nombre lo indica, es para el control mental. Wow. No, bueno, digamos que lo que yo tengo entendido es que son centros de pensamiento en los cuales se arman como estrategias para el control mental en masas, para que la gente actúe de cierta manera. No sé si estoy bien. Sí, puede ser. No sé, Víctor, ¿qué opinas? Bueno, detrás de una investigación que también se está realizando, logro entender que más allá del control mental, porque es una palabra que puede todo el mundo presentar una idea y creer, no, venga, nos van a lavar el cerebro y con solamente escuchar, ver o un chasquido, cualquier señal que le den a la persona que recibe ese mensaje, automáticamente entra en un modo robot y actúa de ciertas formas. No es tan fantasioso, pero en el fondo sí tiene algo de malicia, algo sí trabaja ahí. Eso es lo que yo tengo entendido. Sí, pues digamos que culturalmente siempre hemos escuchado acerca de la manipulación mediática, del control de masas a través de los medios de comunicación, de cómo ciertas ideas, ciertas doctrinas las imparten por la televisión, por radio, sí, desde épocas antiquísimas. Bueno, yo les comento que en lo que estuve investigando, realmente ¿cómo decirlo? La campaña de control mental es mucho más efectiva, no es tan rimbombante y tan espectacular como muchos teóricos de la conspiración lo han mostrado, porque pues ustedes se van a internet, buscan control mental o institutos de control mental, entonces aparece el loco allá en YouTube o en TikTok hablando, no, es que tal artista está bajo el control mental, Illuminati, MK Ultra, reptiliano, y se ponen a regarse en un montón de sandeces.
Realmente el control mental, el que yo encontré, es mucho más aterrador que eso. ¿Por qué? Porque es mucho más sutil, pero es mucho más efectivo. Y no es tan costoso como esos teóricos de la conspiración lo vienen diciendo. Ya en capítulos anteriores lo hemos planteado, que realmente las teorías de conspiración están mandadas a recoger porque los teóricos de la conspiración no hacen la tarea completa. O sea, perdónenme la expresión, pero no, son unos, sí, por no decir la palabrota. Pescan en un río revuelto, weón. Cogen una Y no cosa de otra. hacen la investigación bien hecha, no hacen la investigación bien hecha porque hay cosas que están pasando, pero ustedes, para la muestra un ejemplo, vamos a hablar hoy de 3 organizaciones específicas. Una de ellas, que sí hay que hablar, que es la CIA con el MK Ultra. Obviamente es ultra famosa porque pues ellos hicieron experimentos de control mental, ¿no? Sí. Y es sabido por todos, es sabido en la opinión pública, se han realizado múltiples novelas, videojuegos, series, hay documentales que hablan del control mental del MK Ultra. Stranger Things de una u otra forma está basada en el MK Ultra, aunque ellos está más centrada en el Stargate. Pero digamos que esa es como la más espectacular. Pero yo cuando estoy haciendo la investigación, que vamos a hablar acá de 2 institutos que son realmente aterradores, que son la RAND Corporation y el Instituto Tavistock. ¿Y ustedes creen que yo encontré información acerca de esto, de los tan consagrados conspirativos? Cero. Pero entonces estamos hablando de información veraz, o sea, que Información verídica, Sí. a eso voy. ¿Quiénes hablan específicamente de la RAND Corporation o del Instituto Tavistock? Están hablando politólogos, abogados, economistas, catedráticos, altos académicos. Es donde yo voy, qué pena con ustedes que yo le dé tan duro a los teóricos de la conspiración, pero para mí son unos mediocres. Nunca hacen las investigaciones completas. Ellos se guían por lo que la marea les dice y se van por ahí sin constatar datos, sin verificar sus fuentes, y efectivamente lo que están haciendo es desinformar. Bueno, pero entonces podríamos decir que eso también es una estrategia de control mental. Efectivamente. Nosotros estamos siendo víctimas precisamente Sí, de eso. hay 2 estrategias que yo me di cuenta pues al realizar esta investigación, y posiblemente estos teóricos de la conspiración, perdónenme los ejemplos que traiga, que son de los más grandes conocidos a nivel mundial, que son Alex Jones y David Icke. David Icke. Sí, Alex Jones y David Icke. Sí. Pueden tener 2 motivos: o ser disidencia controlada, o ser sofismas de distracción, para que realmente los planes que se están ejecutando para este dominio de masas sean llevados a cabo con total efectividad. Bueno, pero un momento. ¿Cuál sería el principio de los institutos de control mental? A eso vamos. Bien. Entonces, Pero lo más importante, ¿qué es un sofisma? un sofisma de distracción, hagan de cuenta que un sofisma es como una idea imperante. Lo que pasa es que el sofisma viene obviamente de ciertos preceptos filosóficos que estudiaban los sofistas, efectivamente, que son, digamos, como esas ideas prefijadas en la concepción, digamos, en la concepción cultural, ¿sí? Por decirlo así. Un sofisma de distracción es como una idea que aparenta ser real, pero no lo es, ¿sí? Y sirve para que la gente se distraiga de un propósito o de una idea que es efectivamente real o verídica. Sí, dirigir la atención a cosas que no son importantes o precisamente para alejar la idea principal del ojo público. Sí, una cortina de humo, Una cortina de humo. coloquialmente. Exacto. Pero bueno, ¿qué estudian o en qué se centran la atención los institutos de control mental? Valga la redundancia, es la mente. Listo. Entonces vamos a remitirnos a los padres, a los principales investigadores de la mente, que muy bien sabido, uno de los principales y también quien objeto de estudio de ramas profesionales como la psicología, la psiquiatría, es Sigmund Freud, y está Carl Gustav Jung. Entonces vamos a definir qué es el subconsciente, porque ahí es donde empezamos a definir qué es la mente y qué elementos tiene la mente para que pueda ser manipulada, ¿sí? Entonces, el subconsciente. Empezando, subconsciente es un término que ya no se usa. Él empezó a perder validez a principios del siglo XX. Allá en los 1900, 1905, 1910,
Hasta finales del siglo XIX fue que esta parte de la mente se le definía como subconsciente. Después el término quedó invalidado y se empezó a definir como inconsciente. Pero subconsciente ya quedó fue en la gente de a pie. Sí, porque es algo que todavía, en la actualidad, para esta época, todavía uno escucha personas que dicen, no, es que le está trabajando el subconsciente. Eso lo decimos los simples mortales, los mortales como nosotros decimos subconsciente. Okay. Ya en campos más de estudio más especializados no se usa ese término. Ya digamos psicólogos, psiquiatras, profesionales de la salud mental lo que usan es el término es inconsciente. Posiblemente ellos hablan de subconsciente para que personas como nosotros que no estamos tan adentrados en esas disciplinas podamos entender de qué están hablando. Pero realmente dentro de esos círculos ya no se utiliza la palabra subconsciente. ¿Sí? Entonces vean, aprender es crecer. Entonces ahí vamos con el término de que es el subconsciente o en círculos profesionales el inconsciente. Es la parte de difícil acceso a la conciencia y que puede contener la memoria muscular como la capacidad de bloquear traumas y está relacionado con la parte emocional, es decir, la memoria muscular. Es esa memoria que nosotros adquirimos o desarrollamos cuando repetimos una acción múltiples veces. Por ejemplo, aprender a conducir, aprender un oficio, por decir algo, aprender panadería, todo el proceso de la panadería, ese tipo de cosas podríamos llamarlo la memoria muscular. ¿Sí? Okay. También la parte donde se alojan las emociones. Esa es, digamos que también la ira, la alegría, la tristeza, ese tipo de emociones va en la parte inconsciente. Si no estoy mal, eso es como un cerebro primitivo, ¿no? Bueno, acá ya entramos a especificar más todavía, digamos, esos componentes del subconsciente para nosotros los mortales, las personas de a pie. Pero en psicología lo definen como inconsciente superficial, inconsciente e inconsciente más profundo. Lo vamos a definir para entenderlos todos en las siguientes 3 categorías. Está el consciente, el subconsciente y el inconsciente. Esa parte es muy importante entenderla porque si entendemos cómo están conformadas estas partes de la conciencia, podemos entender cómo operan estas organizaciones para realizar el control mental, ¿sí? Para controlar tanto individuos específicos como grandes cantidades de personas, grandes masas de gente. Así es como opera. Entonces vamos con la primera parte, que es la parte consciente. Que la parte consciente es la parte donde se retienen, digamos, los recuerdos más inmediatos y es la parte que aloja los pensamientos concretos y racionales. Sí, se dice que la parte consciente, ahí digamos que en la psicología también lo trabajo, lo estudio como lóbulo derecho y lóbulo izquierdo. Acá para entenderlo lo vamos a decir que es la parte consciente, que vendría a ser el lóbulo izquierdo del cerebro. Entonces es donde se alojan las partes como operaciones matemáticas, cálculos lógicos, racionamiento, ese tipo de cosas. La parte racional del cerebro. Sí. Como la parte más cuadriculada, por decirlo de alguna forma. Luego de eso tenemos el subconsciente. El subconsciente lo que hace es alojar las emociones. Entonces, como ya les comentaba, aloja la ira, la tristeza, la alegría, el regocijo, todas las emociones humanas que nos caracterizan. Cuando ustedes, digamos, ven una noticia y se indignan, están produciendo ¿qué? Una emoción. Sí. Entonces, por decirlo de alguna forma, ese noticiero o ese medio de comunicación o de emisión de información les está provocando una reacción, valga la aclaración, también química, porque se está produciendo, se están manipulando ciertas neurotransmisiones que conllevan a que ustedes sientan esas emociones. Y es verdad, porque uno muchas veces no es consciente de emociones que siente. No sé, le pasó algo que usted lo molestó y usted pues sigue su día y no falta la persona que le dice, oiga, ¿usted por qué está bravo hoy? No, yo no estoy bravo. Sí está bravo. Involuntariamente ya hay una reacción. No somos conscientes precisamente de las emociones que a veces nos están gobernando. De esta parte del otro hemisferio es el que maneja las artes, Exactamente, que es la parte derecha del cerebro. Ok. Sí. Y después del subconsciente nos encontramos con el inconsciente, que es la parte que aloja como la etapa más primitiva del ser humano y los instintos. Algunas personas le dicen que ahí se aloja el cerebro reptil.
que hasta ahora pues es una teoría. Digamos que hay muchos psicólogos o hay muchas personas que apoyan esta teoría del cerebro reptil. Todavía no es un estudio definitivo por lo que yo puedo observar, pero pues sí está, digamos, avalado por gran parte de la comunidad. ¿Pero qué es ese cerebro reptil? Supuestamente es el cerebro, es que por eso, es un tema teórico. Es el cerebro que aloja la parte más instintiva del ser humano, como por ejemplo el instinto de supervivencia, el instinto de reproducción, ese tipo de cosas. Comer. Exactamente, todo lo que lleve a una necesidad fisiológica, a la prolongación de la vida, o sea, al aseguramiento de la vida, y como lo asociaron estudiando a los reptiles, ¿sí? Listo. Entonces ya tenemos las partes de la conciencia, yendo al inconsciente. Ahora nos vamos a remitir a uno de los personajes más ilustres dentro del campo del estudio de la conciencia, dado que él brindó tanto herramientas científicas como también brindó herramientas, puede decirlo de alguna forma, místicas para entender la conciencia. Y él fue Carl Gustav Jung. Él define dos tipos de inconsciente. Entonces él define el inconsciente individual y el inconsciente colectivo. ¿Qué es el inconsciente individual? Son los aspectos ocultos y reprimidos surgidos a raíz de las interacciones de la persona y su entorno. Entonces, cuando nosotros tenemos un evento traumático, normalmente pasa en la niñez, que es un cerebro que hasta ahora está en formación. Esos recuerdos, tanto buenos como malos, y ojalá que sean, ¿cómo decirlo? Que emitan una cantidad emocional bastante alta, quedan allá alojados en el inconsciente individual, ¿sí? Los traumas, los grandes recuerdos, cuando ustedes escuchan, por ejemplo, una canción y esa canción los lleva a esa época de la niñez y les surge un sentimiento que se llama nostalgia, ahí se está activando esa parte del inconsciente individual. Un momento. Según lo que yo he visto últimamente hace 10 años para acá más o menos, es todas las cuestiones de películas, series y demás apelan mucho a ese sentimiento de nostalgia, sí. Pero una cuestión de una explosión de 80s y 90s que estamos hoy en el año 2024, pero una cuestión impresionante, tanto que yo me replanteaba si los directores que tienen más o menos mi edad, que habían nacido en los 80s, querían, digamos, como vender más a partir de ese tipo de sensaciones, o simplemente era algo intrínseco de ellos que querían como rememorar. Pero ya hay otra cuestión según Cuervo. Sí, acá ya empiezan a aparecer elementos por los cuales nosotros vemos que no es fácil, pero sí es factible manipular masas por medio de los sentimientos y moviendo estas piezas que se alojan en el inconsciente, como la nostalgia. Sí, es correcto. Más allá que por acciones, como lo venía yo mencionando. Sí. Ya se meten más en lo profundo de los estados de conciencia, ¿no? Exactamente. Y es que manipular las masas como que es bastante más sencillo, ¿no? Creo que por ahí hay experimentos precisamente que muestran que el ser humano cuando están en masa como que disminuye un poco como su raciocinio. Sí. Me acuerdo mucho un experimento que hacían, creo que en Nueva York, que ponían a algunas personas a hacer una fila y llegaban más personas sin saber de qué era la fila que estaban haciendo, empezaban a hacer fila. Algunos pensando que iban a regalar algo, o sea, ni siquiera se cuestionaban el por qué, sino lo iban haciendo. Yo vi uno que era un grupo de personas que estaban en una sala y bueno, esto ya estaba libreteado. Estas personas en cierto punto se ponían de pie y una sola persona, un individuo, el cual no estaba en era el objeto de estudio, gracias. Esa persona pues estaba totalmente desentendida y decía, bueno, ¿acá qué está pasando? Volvían a hacer la misma coreografía y la persona automáticamente y de principio de raciocinio se levantaba con ellos. Entonces, sin saber, esa persona emulaba y compartía el mismo comportamiento que la demás sociedad. Claro, ahí empiezan a aparecer ciertos dichos populares que decimos en algunos países de Latinoamérica. Por ejemplo, ¿cómo es? Para donde va Vicente va la gente. Ajá. ¿Y para donde va la gente va Vicente? Va Vicente, exactamente. Ahí está.
Bueno, entonces, eso es el inconsciente individual. Ahora tenemos un inconsciente que es bastante interesante, que lo estudian tanto en psicología, en estadística, como en parapsicología. Es el inconsciente colectivo. ¿Cómo se define el inconsciente colectivo? Es la parte psíquica que contiene los elementos colectivos e históricos que se encargan de modular la manera en que las personas piensan, sienten y actúan. Son también estructuras psicológicas construidas socialmente, lo que llaman arquetipos. ¿Qué es un arquetipo? El arquetipo es un ideal de persona a lo que, digamos que, gran parte de la población debería llegar. Entonces, dentro de los arquetipos que define Jung, él define varios. Dentro de los más conocidos tenemos el arquetipo del guerrero, tenemos el arquetipo del héroe, tenemos el arquetipo del mago, tenemos el arquetipo del rey. ¿Cómo sería el arquetipo del guerrero? Es el ideal de esa persona, porque pues también está el arquetipo de la guerrera, dependiendo pues el género. Esa persona que es fuerte, que es valerosa, que es valiente, que tiene gallardía, que hasta muchas veces peca de imprudente, pero que se va con todo hacia los retos que la vida le da. Tenemos el arquetipo del mago, que digamos en el siglo XXI serían los grandes académicos, ingenieros, doctores, ¿sí? De las múltiples disciplinas, que son grandes sabedores, que digamos que tienen la capacidad de almacenar bastante conocimiento, pero que tienen la sabiduría para direccionar ese conocimiento. Y el arquetipo del rey o el gobernante, pues que es esta persona que es sabia, que tiene muchas personas a su cargo y que con la experiencia, normalmente el arquetipo del rey o el gobernante es expresado como un hombre ya pues de edad madura, con barba, así el típico icono del rey, ¿sí? Sensei, mi hermano, arquetipos así como usted los muestra, eso me suena muy medieval, muy de la antigua Europa. Pero ¿por qué se dio eso? ¿Por qué los catalogaron así? Lo que pasa es que los arquetipos, entonces son modelos a, ¿cómo decirlo? Modelos a llegar, modelos a ser en todas las civilizaciones del mundo. Si ustedes van a hacer un recorrido histórico y un recorrido global, todas las civilizaciones del mundo tienen un líder, un gobernante, tienen un sabio, tienen un héroe, tienen un guerrero, y todos los 12 arquetipos de Jung están representados en todas las culturas mundiales. Por eso es que se dice que el arquetipo hace parte del inconsciente colectivo. Inconscientemente ustedes están pensando en un ideal de persona y ese ideal está representado en todas las culturas mundiales. Yo tengo entendido que también está asociado a las necesidades humanas, ¿no? Es correcto. Que por ejemplo el creador, por ejemplo los artistas, tienen esa necesidad innata de crear arte, de crear cosas. Sí. Así como la persona que tiene de pronto la necesidad de cuidar, no sé, un grupo de personas, ¿sí? Que por ejemplo sería el gobernante. Exactamente, está asociada, digámoslo así, con el trasegar y la interacción humana, ¿sí? Visto desde el punto de vista de la psicología. Hay otro tipo de inconsciente colectivo que ya lo investiga más la parapsicología y algo que vamos a tocar en próximos temas, que es la ciencia noética. Pero ahorita no me voy a meter en eso. Entonces, ya teniendo definido cuáles son las etapas de la conciencia, vamos a ver quiénes la han investigado para bien o para mal. Yo en este caso iría más para mal que para bien. Pero bueno, eso ya le dejo a consideración de todos ustedes que nos están viendo. Entonces, cuando yo empecé a investigar ese tema de institutos de control mental, digamos que yo hace muchos años, yo tenía, digamos, como la idea de que estas grandes organizaciones como los Illuminati, el Club Bilderberg, los Skull and Bones, los masones oscuros, ese tipo de cosas que nos dicen personas como David Icke y Alex Jones, eran los que estaban haciendo control mental, ¿sí? Y era una cosa que yo me imaginaba que era súper rimbombante. Recordemos pues que Internet siempre tiende a exagerar todo. Y resulta que la cosa no es tan así. Entonces empezaron a aparecer institutos como el Instituto Tavistock. No sé si alguno de ustedes ha escuchado hablar del Instituto Tavistock. Pues en mi juventud sí tuve una cercanía con eso, por lo que yo estudié publicidad, y nos dieron como un brochazo muy por encima de qué era ese instituto y la importancia que tenía en la publicidad como tal. No, por mi lado, cero. Sí, Sebastián. Sí, creo que de ahí está asociado el padre de la propaganda moderna, ¿no? Es correcto. Pero vean que pasa una cosa muy curiosa,
ustedes se van a ver, por ejemplo, canales de conspiración, canales de misterio. Aparte de Daniel Stulin, pues que Daniel Stulin ya viene varios años hablando del Club Bilderberg y el Instituto Tavistock. Aparte de él hay muy poquitos autores que han hablado del tema, y autores de misterio muy pocos. Se me hizo muy curioso. Todo el mundo está hablando del MK Ultra, pero el Instituto Tavistock, bien, gracias, o sea, sí, es muy poca gente. Entonces vamos a primero a definir qué es el Instituto Tavistock, la historia y cómo opera en este tipo de políticas o estrategias de control mental. Entonces tenemos que el Instituto Tavistock se crea en 1920 como la clínica Tavistock para el tratamiento de desórdenes mentales. Ellos inicialmente empezaron investigando cómo tratar el estrés postraumático de los soldados que llegaban a Reino Unido después de la Primera Guerra Mundial. Entonces, como yo les venía comentando, hacían una radiografía de la mente, estudiaban pues desórdenes mentales y se dedicaron a esto. El terreno es donado por el Marqués de Tavistock, de ahí viene su nombre, Instituto Tavistock, que se llama Herman Arthur Russell, Marqués de Tavistock. Resulta que el Instituto Tavistock inicialmente estaba asociado a la NHS, que es la National Health Service de Reino Unido, pero resulta que pues por ese volumen de personas que trataban y los desórdenes mentales tan complicados que estaban tratando, los procedimientos eran bastante caros, bastante dispendiosos de realizar, y prontamente la National Health Service se quedó sin fondos para subsidiar al Instituto Tavistock. Ellos tenían unas investigaciones impresionantes. Entonces acá empezamos a ver una de las organizaciones que, y eso lo pueden constatar, que digamos que efectivamente, no como los Illuminati, pero sí han manipulado el mundo, digamos así, los países en las sombras, que es la Fundación Rockefeller. Acá empieza a aparecer la Fundación Rockefeller. Es un nombre un poco más familiar. Sí, entonces llegó la Fundación Rockefeller y le dijo a la clínica Tavistock: ¿no tienen fondos? Perfecto, nosotros lo financiamos. Entonces en 1947 empiezan a hacer grandes donativos y ya la clínica Tavistock, que era parte del Servicio Nacional de Salud, se independiza y parte a ser como el Instituto Tavistock. Más adelante el Instituto Tavistock ya se configura no solamente para tratar enfermedades mentales, sino para tratar las interacciones, por decirlo de alguna forma, de la mente de las personas con su entorno, ¿sí? Ahí es donde se ve que ya la inyección de capital que les ofrecieron no iba con una intención, ay sí, sigan colaborando como han venido haciendo, sino que queremos saber más de lo que ustedes han realizado en sus investigaciones, ¿no? Digamos que ahí la Fundación Rockefeller estaba interesada en las tesis que desarrollaba Tavistock a raíz del estudio de los desórdenes mentales. Obviamente habían descubrimientos asombrosos ahí, los descubrimientos potentísimos que podían ayudar a ganar una guerra, al mejor desempeño en el campo de combate, relaciones políticas. Era una cosa súper bestial. Entonces acá empiezan a aparecer figuras claves que formaron parte del Instituto Tavistock. En primera instancia debemos decir que uno de los padres doctrinales del Instituto Tavistock fue Sigmund Freud, que ya lo vimos, el padre moderno del psicoanálisis. Pero resulta que Sigmund Freud tenía un sobrino que es muy poco conocido. Él no había escuchado en los círculos conspirativos y esas personas que hablan así de nuevo orden mundial y los Illuminati. Edward Bernays no aparece por ningún lado, sobrino de Sigmund Freud, el famoso padre de la propaganda moderna. Exactamente. Entonces resulta que Edward Bernays, digamos que él supo jugar efectivamente con esas figuras del arquetipo, el estereotipo, el prototipo, digamos todos esos modelos mentales que desarrolló Freud en el psicoanálisis, y él empieza a desentrañar, a desenmarañar el funcionamiento de la mente humana y la manipulación de la misma a través de las emociones, dirigiéndose directamente al inconsciente o al subconsciente, según como lo veamos. Tenemos dos muestras de ello. Resulta que como él era, el tipo era un publicista, era, digámoslo así, un mentalista, en el sentido más académico de la palabra. Lo llaman a él la Asociación Tabacalera de Estados Unidos. Le dice: señor Bernays,
nosotros sabemos que usted conoce la mente humana, usted es un as para la manipulación de la misma. Tenemos este problema, nuestro producto no se está vendiendo bien. ¿Qué debemos hacer? Entonces Bernays les dijo, ¿y ustedes a quién le están vendiendo? No, más o menos el perfil de consumidores son hombres entre los 18 y los 55, 60 años, ¿Por qué no le están vendiendo a mujeres? No, resulta que las mujeres no nos compran. Yo les soluciono ese problema, que es el señor Edward Bernays, y que esa estrategia ya se volvió recurrente en la manipulación de movimientos sociales como el feminismo, el MGTOW, políticas de izquierda, políticas de derecha. Eso yo lo voy a hablar más detalladamente al final de esta disertación. Entonces se dirigió al movimiento feminista de estado neoyorquino y les vendió la idea. No, ustedes consumen tabaco, se van a volver empoderadas, van a ser igual de imponentes que los hombres, se les fue por la parte sentimental. Recordemos que si nosotros manipulamos el subconsciente dirigiéndonos directamente a la parte de los sentimientos, ya esa persona, digamos que puede ser, ¿cómo decirlo? Podemos hacer con ella lo que se antoje, ¿sí? De esa manera pensaba Bernays. Es muy como en la película El Origen. Tuvieron que meterse capas y capas y capas para llegar a un punto y era solamente el sentimiento. Es que si ustedes ven el origen habla de eso, de las capas de la conciencia. Haga de cuenta que es una cebolla y está la capa más interna de todas, que es la capa más primitiva del inconsciente. Hasta ahí es donde ellos se meten para implantar una idea y normalmente la manejan manipulando la parte sentimental. Entonces obviamente manejan indignación, ¿sí? Manejan resentimientos, otras cosas para poder vender sus ideas. ¿Qué pasó? Entonces listo, les vendió la idea, las indignó, luego las hizo sentir empoderadas. Entonces estas mujeres dijeron, sí, tiene razón, no podemos dejar opacar de los hombres, tal. Salió este movimiento feminista en Nueva York, en el desfile de Macy's, que se hace anualmente allá en Nueva York, fumando. Y entonces, ¿cuál fue el resultado de la operación? Se dice que más o menos en el primer año de la asociación tabacalera y las diferentes empresas subieron sus utilidades un 18%, luego el 30%, luego el 55% al tercer año, respectivamente. Es demasiado, sí, es demasiado para una industria tabacalera. Sí. Pero sí, es que este señor Bernays se hablan varias cosas, que supuestamente él fue el que hizo como popular el desayuno típico americano, de los huevos con el tocino, para ayudar a las industrias de producción de carne. Sí, de producción de carne. Sí. Y también se habla, por ejemplo, que digamos que por él es que se incentivó se disparó la compra de automóviles. Que había un eslogan que no es el carro que necesitas, sino el carro que quieres. Exactamente, entonces él ya no vendía el producto como tal, sino como un arquetipo. Empezó a crear falsas necesidades. Sí. Bueno, también digamos que hubo varias épocas en las cuales los productos y servicios se catalogaban, digamos, para su venta, como la guerra de los publicistas o de la publicidad en diferentes lugares, por decirlo de alguna manera. Primero era en los estantes. Entonces, ¿cómo era la guerra en los estantes? Era el mejor producto, el que mejor utilidad me daba y el más resistente. Por eso se dice que los productos de antes eran mucho mejores que los de ahora están hechos de basura, plástico y demás. Antes era, mejor dicho, eternos, veo. Eternos. ¿Por qué? Porque la guerra de la publicidad estaba en los estantes, ¿sí? Después pasó a la cabeza. Entonces, ¿cómo yo hago para convencer a mi comprador que este producto es el mejor para él, que le va a dar la mejor utilidad a él y lo va a posicionar en un mejor rango? Después pasó al corazón. Ya no es el producto, el mejor producto o cómo me va a posicionar, sino que me hace sentir. Si yo tengo un bolígrafo, yo puedo firmar la escritura de mi casa. Y eso me va a hacer sentir mucho mejor, va a darme una propiedad que el bolígrafo realmente no tiene. Es un bolígrafo y cualquier bolígrafo puede utilizarse para lo mismo, pero este en especial me va a hacer sentir mejor conmigo mismo. Lo romantizan, ¿no? Y que lo venden como un estatus, como una posición. Digamos que ahí es el éxito de Bernays. Es, por ejemplo, las ideas que nos vendieron a
de pronto a generaciones de nuestros padres y todo, de cómo es realizar una persona. Casarse, tener carro y tener casa. Ya. E hijos. Y beca. Ahorita ya no, ahorita los hijos son de 4 patas y son peludos. Y la beca, Las pues, necesidades han cambiado. Está a la vuelta de la esquina. Y la beca, bien, gracias. Sí. Acá Ernest hizo otro aporte importantísimo, aunque él en este fue consultor. Tenemos a 2 autores, se llamaban McKelvey y Walton. Ellos desarrollaron un manual que se llama Teoría Comportamental de las Relaciones Laborales, en inglés Behavioral Theory of Labor Negotiations. ¿Qué es lo que pasa? Este es un manual que dictamina cómo tratar con sindicatos problemáticos de ciertas corporaciones o ciertas industrias. Cuando lo empezaron a implementar, digamos que los índices de trabajadores sindicalizados eran altísimos, 80-90%, con paros completos de semanas, inclusive meses. Después de que empezaron a implementar este tratado o este manual, que lo están viendo en este momento en pantalla, bajó significativamente. Ya no eran tantos trabajadores sindicalizados, empezaron a ser 70, 50, 40, 30%. Y los días en que demoraban en paro ya eran mucho menos, ya no eran meses, eran semanas, inclusive ya eran solamente días. Ustedes lo pueden ver en las últimas, hablando a nivel mundial, en las últimas protestas que se realizan en países de primer mundo. Por ejemplo, uno de los más famosos en hacer protestas es el Transport for London, que son quienes administran el metro de Londres, los buses, entre otros. Esa gente paraba muchísimo. Hoy en día, con esos manuales, ya los paros no son de más de 2 días. Es impresionante cómo logran modificar, digamos así, la tendencia de pensamiento a favor de ellos. Sí, porque Francia también era un país que vivía en paro a todo momento peleando por lo justo, por lo de ellos. Y la palabra sindicalista, sindicato, ya es satanizada. Ya usted no puede decir tan abiertamente, no, es que yo hago parte de tal sindicato, de tal empresa, de tal fábrica, porque automáticamente ya las miradas no van a ser como de apoyo, sino de que, oiga, ¿y usted por qué está en eso? Antes de gracias a Dios porque está todavía con trabajo, cosas así. Bueno, acá yo voy a hacer una salvedad, y con esto no quiero decir que yo esté a favor de movimientos de izquierda o de derecha, ¿sí? Porque de pronto se malentiende que yo esté hablando mal de los sindicatos, y no. Lo que estoy hablando es cómo ellos utilizaron ciertas argullas, ¿cómo decirlo? Ciertas herramientas para manipular la mente de estos entes sindicalizados. Es eso, ¿sí? ¿Ustedes han escuchado hablar de Henry Kissinger? Sí. De lejos. ¿Qué saben de Henry Kissinger? Si no estoy mal, fue un político británico que, bueno, muy importante en su época, pero no me acuerdo exactamente qué hizo. ¿Y qué no hizo? ¿Qué no hizo? Más bien. ¿Qué no hizo? Sebastián, ¿has escuchado hablar de Henry Kissinger? Sí, pues creo que estuvo muy asociado a las guerras, ¿no? Anteriormente. Tuvo mucha influencia como en ciertas políticas que determinaban de pronto el flujo de ciertas ideas después en la posguerra, ¿sí? Por ejemplo. Bueno, yo no voy a detenerme a hablar de Henry Kissinger específicamente en este podcast, porque la participación de Henry Kissinger en la política exterior estadounidense fue inmensa. Inclusive a Henry Kissinger lo llegan a comparar con el tercer anticristo, después de Napoleón y Hitler, el señor del bigote chistoso. Adolfo. Sí, Okay. Él tuvo una influencia importantísima en la política exterior y en la política mundial. Se dicen que él fue el arquitecto de las guerras del Golfo, de la guerra de Vietnam, de la incursión a Afganistán. Él hizo muchas, inclusive fue uno de los pioneros del Consejo de Relaciones Exteriores, el Council of Foreign Relationships en Estados Unidos. Es miembro del Club Bilderberg. Ese tipo hizo de todo. Si no sé mal, él también fue Nobel de Paz. Sí, él hizo muchas cosas. Pero, lo vamos a tocar. Pero ¿cómo así Nobel de Paz dando influenciando para hacer guerras? Pero, ahí sí me perdí. Bueno, pero es que no es muy diferente los que compraban el estado de papa, de sumo pontífice en la época medieval. Sí, bueno, sí.
Bueno, acá hay que hacer una claridad en dos cosas. Nosotros acá tenemos, digamos, el término relaciones públicas. Ese término lo acuñó Edward Bernays. Él fue el que se lo inventó. Antes de Edward Bernays, nosotros no sabíamos que eran relaciones públicas. Y yo tengo entendido que fue para limpiar el concepto de propaganda que se satanizó tanto en el conflicto de los años 40. Exactamente. Si Edward Bernays fue la persona o digamos, el inventor del término relaciones públicas, precisamente, que es lo que lleva al buen tratamiento entre las naciones y entre diferentes personas de interés, Henry Kissinger fue el maestro absoluto de las relaciones públicas. Ese tipo tenía un dominio sobre muchas personas en muy altos cargos de diferentes gobiernos, no solamente sobre los gobiernos británicos y estadounidenses. Pues adivinen esta perla. ¿Quién fue el maestro de Henry Kissinger? Fue el señor Sir John Rawlings Rees. Sir John Rawlings Rees fue un miembro eminente del Instituto Tavistock y fue el primer presidente de la Federación Mundial de Salud Mental. Imagínense la medio perla. No, el duro de los duros, pues. Y él fue maestro de Henry Kissinger. Entonces imagínense el poder, digámoslo así, de control mental y de esas estrategias en manos de quienes estaban recayendo. No. No es de gratis el Con conocimiento, razón. es poder, güey. Ahí está. Exactamente, se dice que después de que él fuera presidente mundial de la Federación Mundial de Salud Mental, empezaron a desarrollarse muchas estrategias para control masivo o manipulación masiva de masas. Resulta que, no sé si ustedes han escuchado hablar del proyecto Paperclip. Si no, les resumo brevemente qué es. El proyecto Paperclip, digámoslo así, conocido como la importación de cerebros más importante en la historia, se realizó después de que cayera la Alemania a cargo del señor del bigote chistoso, de Adolfo. Y pues como ustedes saben, hubo notables desarrollos en este periodo de Alemania. Como muchos de esas personas, digamos que habían desarrollado cosas impresionantes, como por ejemplo Wagner von Braun, quien desarrolló el misil B-2 y después se lo llevaron a la NASA. Hay muchos cerebros con muchos talentos en múltiples áreas, ¿sí? No solamente en el campo de la armamentística, de la ingeniería electrónica, sino en múltiples campos. Resulta que en este periodo de Alemania también se jugaba con control mental y cierta manipulación de sustancias. O sea que el proyecto Paperclip fue la importación de los cerebros que, digamos, que aportaron a la guerra, realmente. Exactamente, ¿cómo decirlo? A Vox Populi, hacia el público, aportaron a la ciencia y a la tecnología. Ah, ok. Tras bambalinas aportaron a la guerra, ¿sí? Entonces, muchos de estos cerebros alemanes se utilizaron para diferentes campañas de diferentes desarrollos. No, y eso lo vimos, por ejemplo, lo que hablábamos la vez pasada, en la guerra de Corea se pusieron a prueba aviones desarrollados tanto en Estados Unidos como en Rusia, y después lo pudimos ver también en la carrera espacial. La carrera espacial, sí. Lo que decía Oscar, por ejemplo, Wernher von Braun, pues él colabora con las misiones Apolo. ¿Y qué les dijera si, digamos que bajo cuerda, el gobierno británico tuvo su propio Paperclip? ¿Sí sabían esto? No, Es que fueron todas las naciones. Sí, pero este sí fue bien descarado. Acá nos encontramos con un señor que se llama Rudolf Hess. ¿Quién era Rudolf Hess? Rudolf Hess, al parecer, era colaborador, no tecnológico, estratégico del señor del bigote chistoso, de Adolfo, ¿sí? Y como era colaborador en este tipo estratégico, él sabía muchas de las estrategias, valga la redundancia, de control mental que se hacían mediante las drogas y ¿cómo decirlo? La conmoción sentimental que le propagaban los grandes dirigentes militares al resto de las tropas para que pues obviamente se pudieran manipular. O sea, estamos hablando de la Alemania. De la Alemania. Sí, sí. La mala. La menos chévere, sí. Sí. Ok. Entonces, listo. Ganan los aliados el segundo conflicto y empieza esta operación Paperclip. En esto sale Rudolf Hess, después de los juicios de Nuremberg, es arrestado y es llevado a Gran Bretaña. Entonces, ¿ahí qué pasó? Llegó el señor John Rawlings Rees, le dice: usted entonces participó en campañas de manipulación mental y propaganda nasty a sus tropas. Venga que yo quiero hablar con usted.
Entonces le empezó a indagar qué tipo de estrategias se llevaban a cabo en esos campos de concentración y pues en las guarniciones militares. Y al parecer, según dicen las malas lenguas, se hicieron amigos, se hicieron íntimos amigos. Pero ¿qué pasó? Rudolf Hess pidió que lo sacaran. En este momento lo habían llevado pues creo que era a Escocia, en una guarnición militar en Escocia. Pidió a gritos que lo sacaran de ahí, porque al parecer él decía que John Reese lo intentó envenenar, que le intentó hacer de todo. Él dice que lo intentaron hipnotizar, drogar y envenenar. Valiente amigo que se consiguieron. Sí, Y eso que eran íntimos, Mari. ¿Qué tal hubiera sido el enemigo? Acá se empezaron, digamos, él después de que soltó toda la información de cómo era la manipulación mental mediante la propaganda nazi, utilizaron estas mismas técnicas en contra de él. Acá es donde nosotros empezamos a ver una de las primeras técnicas de esos institutos de control mental, que es el trauma para desprogramar al individuo y volverla a programar o reprogramarlo de acuerdo a los deseos del controlador. Ya lo vamos a ver más en detalle. Su merced mencionó temas de químicos, fármacos, ya se están empezando a meter con eso. Sí. Esta Alemania malvada, en ese periodo oscuro de Alemania, ellos experimentaban con químicos, sobre todo era para mejorar la resistencia de la tropa en combate, en el área de operaciones. Los super soldados. Exactamente. Sí. De hecho, si nosotros nos ponemos a ver la historia, esto el ser humano siempre ha experimentado con estas sustancias, ayudarse de sustancias para superar sus límites. Recuerden las historias o las leyendas de los guerreros berserkers Nórdicos. Exactamente, en la antigua Groenlandia. Sí, que ellos utilizaban cannabis y otras sustancias para ¿cómo decirlo?, maximizar sus sentidos, enloquecerse, irse como ya perros embravecidos a la batalla a pelear con quienes les tocara. Sí, entrar en un estado de éxtasis completo por la batalla o por la sed de sangre. Exactamente, eso siempre se ha usado, el uso de sustancias enteógenas para ayudas a romper los límites humanos. Pero resulta que acá en Alemania malvada fueron más, ¿cómo decirlo?, más selectivos y más sofisticados. Metódicos. El uso de eso. Más metódicos. Tengo entendido que en esta Alemania también hicieron mucha manipulación con respecto al miedo. Sí. Mucho control del miedo. La CIA recabó de toda esta información del control de las emociones, porque no solamente es el miedo, son las otras emociones, cómo manipularlas, y mediante el uso de sustancias enteógenas y sonidos, cómo poder manipular ese inconsciente y programarlo según los deseos del programador. Eso lo hizo el MK Ultra, pero también lo hizo sutilmente el Tavistock y la Rand Corporation.